corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Oh, oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Oh, oh, oh. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más
Gracias, Señor. Dale fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. ¿Quién te podrá hacer frente, mi hermana, mi hermano? No sirves a un Dios de palo, no sirves a un Dios que no oye, sirves a un Dios poderoso, a un Dios que reina, a un Dios que vive, a un Dios que te dice cada día: no temas, yo estoy contigo. Y qué hermoso, hermana, sentir la presencia del Señor. Desde que entras a esta iglesia, desde que entras a los parqueaderos, el Todopoderoso te está esperando. Y está esperando, mi hermana, cómo le vamos a alabar. Con un corazón sincero, con un corazón agradecido, con un corazón cargado. Pero el Señor te dice: no temas, no temas, yo te ayudo. Pero muchas veces no nos dejamos ayudar por el Todopoderoso. Se nos cantan alabanzas, se nos cantan, el Señor nos habla por medio de ellas, y muchas veces seguimos en las mismas. ¿Pero por qué? Porque no hemos confiado en el Todopoderoso, en el que pagó el precio por cada uno de nosotros. Así que, mi hermana, digno es de ser adorado y exaltado y glorificado, porque Él reina para siempre. Y nos dice: mi hijo, mi hija eres tú, yo te engendré hoy. Aleluya. Así que, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es el temor? El temor trae castigo, lo sabemos bien, pero el perfecto amor echa fuera todo temor. Así que, mi hermano, mi hermana, gózate, gózate, alégrate, porque el Señor Todopoderoso reina, y Él tiene algo especial para cada una de nosotras, para cada uno de nosotros. Él tiene algo especial, y no nos vamos a ir de este lugar como entramos. Nos vamos a ir llenos de su presencia y llenos de esa fe. Y si nos falta, vamos a pedírsela al Señor: Señor, aumenta mi fe, aumenta, Señor, mi fe, para saber que tú tienes control de esta situación que estoy pasando. Así que, mi hermana, mi hermano, gocémonos. Y ustedes que nos miran por Visión Celestial, gócense, porque el Todopoderoso está en medio de ustedes, poderoso, y dice su palabra que Él salvará. Así que, hermanos, hermanas, gocémonos. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, ahí va a aparecer en las pantallas, y les voy a invitar a todos que le demos lectura unánimes, y diga conmigo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Lo estuvieron repitiendo conmigo? Lo hicieron muy pocas personas, no escuché, o quizás ya estoy perdiendo el oído, no sé, pero ¿qué le parece si lo hice un poquito más fuerte, como si estuviera cantando? Póngale un poquito de energía y diga: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Wow, qué exhortación tan fuerte, tan severa al pueblo creyente de parte del apóstol Pablo. Amén. Hablando de este tema, y claro que como ministro de la palabra de nuestro Dios, y usted como estudiante y como enseñador también, cada vez que uno se mete en un tema encuentra cosas que quizás le han pasado por alto, o que nunca las había entendido uno, o quizás el Señor nos recuerda cosas que debemos poner en práctica, o posiblemente que dejamos de poner en práctica. El poco interés que existe entre el pueblo que profesa conocer a nuestro Dios en servir a Dios, por la falta de interés, ha influido bastante para que el engañador o el espíritu de la apostasía tome lugar en el pueblo creyente. Tanto que ha afectado bastante, y el problema más grande que existe cuando uno está siendo engañado es no conocer que lo está haciendo. Como antes lo he compartido, el error más grande que uno puede cometer es no conocer que lo está cometiendo. Sí, porque al menos si se diera uno cuenta de que está cometiendo un error, posiblemente podría uno enmendar ese error o tratar de hacer algo diferente. ¿Estamos de acuerdo? De manera que este es uno de los grandes problemas que está cometiéndose en estos últimos tiempos. Si alguno no considera o no cree que la venida del Señor está a las puertas, pues yo no sé qué escritos se está leyendo o a qué congregación se está, lo digo para aquellas personas que me estén sintonizando, porque aquí lo repitemos muy a menudo. Todas las señales que se están manifestando en la tierra, todo lo que nos está aconteciendo, manifiestan de que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Amén.
Antes de que se me pase, creo que hay un traductor allá para si alguien quiere escucharle en los audífonos. If you don't understand what I'm preaching in Spanish, you can actually do it on English just by dialing the number that is in the screens right now. Just dial the number, don't do anything, just listen to the preaching. And the brother back there, he preached so much better than me. So you will enjoy it. Okay, volvemos al tema en español. El problema, como lo mencionaba, hay grupos, religiones, organizaciones que realmente se han alejado tanto de la verdad bíblica que es casi imposible para alguien en medio de ese grupo poder discernirlo o entenderlo, porque conforme se va uno alejando de la verdad, va entrando en una oscuridad, y esa oscuridad le va impidiendo a la persona poder discernir con claridad qué es lo que está a su alrededor. Así en las escrituras, conforme uno se va alejando de la verdad, conforme uno va dejando de servir al Señor como el Señor se lo ordena en las escrituras, se le pone a uno más complicado, es más confuso el poder discernir qué es lo que uno tiene que hacer. Ahora, uno de los problemas que yo he podido experimentar en el caminar del tiempo con la iglesia después de varias décadas es que cuando el Espíritu Santo viene al corazón de uno, cuando usted y yo le recibimos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo hace una obra extraordinaria en nuestras vidas. Nos transforma en otras personas, de tal manera de que el temor hacia el Señor toma posición de nuestro espíritu, de tal manera que podemos nosotros ahora discernir lo que es bueno y lo que es malo, y con temor reverente servir a nuestro Dios. Tanto que uno se aparta de todas aquellas cosas que son prácticas del mundo y que son cosas totalmente prohibidas por Dios, por la moral, aún por la sociedad. Bueno, esas cosas que nosotros, por la misericordia de Dios y la intervención del Santo Espíritu, hemos podido dejar atrás, el apóstol Pablo menciona que a veces cuando estas personas lo dejan y vuelven otra vez a edificarlas, se hacen transgresores otra vez, vuelven a entrar otra vez a la posición que se encontraban antes. Quiero decirle que es importante conocer por qué el Señor habla con respecto de su retorno y lo ata a la apostasía. Dice: no vendrá antes sin que venga la apostasía, el apartarse del Señor. Apostasía es apartarse, es volverse en contra de la verdad. Es un problema que puede afectar a una persona, a una congregación, a una organización, a una nación entera. Apostasía. Y tenemos nosotros en nuestros tiempos innumerables organizaciones que predican o hablan de Dios, pero sus prácticas y sus enseñanzas son de apostasía terrible. No se alinean a la palabra de Dios. Y esto no cree que es algo nuevo. Aconteció en los tiempos de antaño. El pueblo de Israel disfrutó de una de las experiencias más gloriosas que el ser humano en la tierra ha disfrutado o ha experimentado. Ejemplo, cuando salieron de la tierra de Egipto, las manifestaciones de poder de Dios, las señales y milagros que Dios manifestó entre los egipcios y con el pueblo de Israel a través del desierto. Y todavía no habían pasado ni 100 años cuando se encontraban en la tierra y el pueblo se había apartado de Dios. Tanto que Josué, el caudillo, el líder, el general que los metió a la tierra prometida, tuvo que llamarlos al final de sus días y darles una enseñanza y una ordenanza al concilio que se estaba formando de los ancianos de Israel. Les dice estas palabras tan célebres para usted y para mí. Cuando les dice estas cosas: miren, hagan una decisión hoy en este día. ¿A quién ustedes van a servir? Si a los dioses de los amorreos en la tierra que habitan, o los dioses que adoraron vuestros padres al otro lado del río, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Déselo fuerte a nuestro Dios si lo siente en su corazón. ¿Por qué hago mención de Josué? Porque ya el pueblo había caído en una apostasía terrible. En tan solo unas décadas ya el pueblo se había apartado del Señor, porque en la respuesta de ellos se manifiesta la condición en la cual se encontraban espiritualmente. Le dicen ellos: no
sino que también a Jehová serviremos. Suena muy bonito, pero ponga atención. Jehová no se deja servir de alguien o por alguien que está sirviendo a otro Dios. Y ellos le dicen, no, sino que también a Jehová serviremos. A menos se necesita mucho conocimiento para interpretar que ellos estaban diciendo, vamos a servir a nuestros dioses, pero también a Jehová serviremos. ¿Sí? Y les contesta Josué, no, Jehová no podrá ser servido por ustedes, porque él no va a poder resistir sus rebeliones. Entonces ya ellos se arrepienten y dicen, no, solamente a Jehová serviremos. Y es una etapa de apostasía, y podemos hablar de momentos donde se manifiestan en el pueblo de Israel de una forma extraordinaria, como el pueblo después de tantas señales y milagros se apartaba de la fe y seguían hablando de Dios, seguían practicando las cosas de Dios. En los tiempos de Elías el profeta nos encontramos, él personalmente se consideraba que el único cristiano que daba allí, por usar ese término, era él. Y le dice a Dios, cuando Dios se le aparece y le interroga, pues ¿qué estás haciendo acá, Elías? Y le dice, no, ya mejor me voy, parafraseando estas cosas, dice, ya mejor me encuentro acá, ya mataron a tus profetas y a mí me quieren perseguir, no hay nadie que quiera servirte. Fue Dios el que le contesta y le dice, no, cálmate, tranquilo. Todavía hay 7,000 aquí en la tierra que no han doblado su rodilla al Dios Baal. ¿Sí? 7,000. Bueno, gloriosa la expresión 7,000. Wow, qué número tan extraordinario, tan grande. Pero no es así. Estamos hablando de una ciudadanía de aproximadamente 1 millón de personas y solamente 7,000. No es gran número. Nos encontramos en los tiempos de Daniel, en los tiempos de Jeremías, Daniel, Ezequiel y otros profetas, que el pueblo de Israel se había apartado y había entrado en una apostasía terrible, por la cual tanto Jeremías les exhortó, Ezequiel les exhortó, todos los profetas de ese tiempo. Fue cuando se levantaron más profetas. El pueblo seguía en la misma condición y les decía, si no se vuelven a su Dios van a ser llevados cautivos, y nunca se quisieron volver. Jeremías les dice, 2 males ha hecho este pueblo: dejaron a Jehová y se unieron a dioses ajenos y cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces el pueblo, creyendo que estaba sirviendo a Dios, entró en ese tema de apostasía. ¿Qué pasa cuando Cristo Jesús nuestro Señor viene? Encontramos un pueblo bastante religioso, creyente de lo que estaba practicando, muy atados a la ley. Dice el apóstol Pablo que era irreprensible en cuestión de la ley. Estaban bien agarrados de lo que estaban practicando, de la religión que compartían o creían. Pero cuando viene Jesucristo nos damos cuenta que después de 3 años de prédica, 3 años y medio aproximadamente, después de su muerte, de su resurrección, solamente encontramos como 120 seguidores. ¿Sí? No era un gran número. Gracias a Dios que el Espíritu Santo empezó a revolucionar el ambiente, y en la primera prédica 3,000 se convirtieron, los 5,000 en otra, y encontramos a una iglesia creciente. Todo este proceso de evangelismo, todo este proceso de la misericordia de nuestro Dios nos lleva hasta unos 300 y tantos años más tarde, donde el pueblo entra en una apostasía terrible. Tanto que encontramos a Dios revelándonos en el libro de Apocalipsis, ya casi al final del primer siglo, por medio del discípulo amado llamado Juan, las condiciones de ese pueblo. De manera que nosotros no debemos de sentirnos como que otros están en apostasía, pero no nosotros. Otros hacen el mal, pero no nosotros. Otros están en problemas, pero yo me encuentro bien. Déjeme decirle, cuántas veces yo he predicado de acá, del púlpito, aunque he trillado mucho la expresión, que le seamos fiel a nuestro Dios. Séle fiel, como dice la palabra, séle fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida. Séle fiel al Señor. ¿Cuántas veces les he dicho, pueblo, cuando vengas a la casa de Dios, como la Escritura lo dice, cuando vayas a su presencia, apresura tus pasos? He trillado tanto el tema que es increíble que todavía para este tiempo lo tenga que estar pronunciando, quizás por las personas nuevas que lleguen. Pero ¿cómo es posible que una persona creyente diga o interprete de que cuando se reúnen 2 o 3 en el nombre del Señor, se encuentre Dios allí en medio de ellos, y cuando vienen a la casa de Dios, vienen llegando tarde a la hora del servicio,
donde el Señor prometió por medio de sus profetas que cuando se reunieran en su casa, allí enviaría el Señor bendición y vida eterna. También aprobó el Señor y estableció que de cuando uno pecase contra Él y se viera apartado de Él, que cuando nos arrepintiésemos y viniéramos a su casa y le pidiéramos perdón, entonces Él nos perdonaría y sanaría nuestra tierra. Cosas que no puede hacer el Señor allá afuera en la forma que lo prometió en su iglesia, porque así lo estableció el Señor. Sin embargo, yo sigo predicando, lo he venido haciendo por décadas. Algunas personas me han venido escuchando diciendo estas palabras más de 30 años. ¿Y cómo es posible que haya personas todavía que cuando empieza el servicio y ya después que se recogió la ofrenda van entrando por ahí? Y esto no lo hacen una vez, lo siguen haciendo, lo practican. Es una forma de oración o de adoración a Dios, tal parece. Es una religión que han formado. Cuando vayas a la presencia de nuestro Dios, déjame decirte, si un hombre aquí en la tierra es importante, si el presidente de Estados Unidos o el rey de alguna nación importante, o el patrón de la compañía donde trabajas, cuando te cita a una reunión, déjame decirte, ni todos los reinos de la tierra, ni todos los poderíos, presidentes y primer ministros, todos ellos juntos no le llegan a nuestro Señor Jesucristo ni a los talones de importancia, de autoridad, de poder. De manera que cuando vayamos a su casa, no seamos negligentes, porque todas estas prácticas, esa apostasía, empieza uno a apartarse de la fe y el enemigo lo va engañando, lo va seduciendo, y cuando menos quiere uno o cuando menos lo piensa, se encuentra fuera de la casa de Dios, se encuentra fuera de su presencia. Veamos qué es lo que dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículo 22 al 25, hablando nuestro Señor Jesucristo. Una persona por ahí prorrumpe con expresiones muy un sonido alto, tal parece que lo escucharon todos por ahí. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Quién lo dijo esto? El Dios viviente, Jesucristo, el Rey de Reyes. ¿Acaso nos quería? ¿Usted cree que en algún momento el Señor dijo una expresión para tratar de asustarnos y que a través del temor nos acercásemos a Él? ¿Sabe que nada lo hace Jesús en doble sentido? Jamás. Él jamás pecaría de esta manera, Él jamás pecaría de ninguna manera, ¿sí? Él lo dice porque conoce la condición del ser humano. Y les dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y ¿qué? Y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Ese evangelio no es el evangelio que se predica. Muchos procurarán entrar y no podrán. No es una enseñanza nueva, es una verdad bíblica que ha venido predicándose ya por 2000 años. Sin embargo, en los últimos tiempos se deja todo esto a un lado, y lo importante es que la persona vaya a la iglesia, sea parte de un grupo, sea esté en los libros de la membresía, etcétera, para poder tener renombre, principalmente si se va a conseguir un préstamo, qué sé yo. No, déjeme decirle que el evangelio sigue siendo el mismo. El hombre está caído, el hombre es pecador, el hombre va al infierno, y Cristo Jesús vino a buscar y a salvarlo. Y todo aquel que a Él se acerque, el Señor no le echará fuera. Pero si la persona procura, es porque realmente nunca ha querido cambiar sus condiciones espirituales, su posición espiritual. Ponga atención en lo que sigue. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Adelante van a decir algunas cosas estos hombres que pues ¿cómo está ese asunto que no sabe el Señor de dónde son? Ponga atención, ellos van a responder a esta pregunta. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido. ¿Saben lo que se referían estos? Cuando hablan de comer, delante de ti hemos comido.
es una expresión bíblica, es una expresión antigua que tiene que ver de la Pascua, la comida que se hacía delante del Señor. Comían delante del Señor, comían la Pascua o la cena que estaremos compartiendo el próximo domingo si el Señor no ha venido para entonces. En otras palabras, yo compartí del pan, yo compartí del vino. Yo estuve cenando. El pueblo de Israel, cuando hacían la Pascua no era solamente un panecito como lo hacemos nosotros y una copita de vino. No, ellos tomaban y comían. No tomaban vino, estaban tomando el vino dulce que la Biblia está diciendo continuamente. No vaya a pensar, está dando oportunidad para emborracharnos. No, porque cuando el Señor dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, Dios no se va a contradecir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, dice, después que entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. En nuestras reuniones, plazas también es un término, en nuestros lugares de enseñanza. Están hablando muy posible en sus sinagogas, están hablando en Jerusalén, pero están hablando en sus iglesias, en los lugares donde se compartía el pan y el vino. Pero si tú enseñaste en nuestras plazas, donde nosotros nos reuníamos, y luego viene y les dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esta expresión? ¿Cómo podemos interpretar? Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, después que Jesucristo haya terminado la misericordia dada a los hombres. Si usted le estudia con detalle, se va a dar cuenta que este asunto se trata del trono blanco, donde todos los seres humanos estarán presentes delante de Dios. Algo que me llama la atención del trono blanco, y en esta enseñanza quiero mencionarlo. La escritura dice que el juez de toda la creación se sienta para juzgar a todos los seres humanos. No la iglesia ya fue juzgada 1000 años antes en el tribunal de Cristo. Para aquellos que conocen los términos de teológicos de las Sagradas Escrituras o escatología, hay 1000 años después del rapto de la iglesia. Hay 1000 años donde la iglesia reinará con Jesucristo en la tierra. Después de esos 1000 años, el Señor nos regresa a un lugar específico que ni es ni el cielo ni la tierra, y allí va a reunir a todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que muera en el milenio, para estar delante del trono blanco. Y algo que debe llamarle la atención cuando usted lo medita, en una corte, y así en esta, el Señor reúne a toda esa gente, y luego entra el juez de toda la tierra y se sienta en el trono blanco. ¿Qué tiene eso de extraordinario? Cuando usted va a una corte, todavía entre los seres humanos se practica la misma idea. Se practica porque Dios se las permite, para que usted y yo la usemos como ejemplos en entender un poquito mejor a Dios. Cuando usted va a una corte por acusado de algún delito o a defenderse por alguna acusación, usted llega a la corte, se sienta en la corte, y ya cuando están todos reunidos, ¿quién entra? Entra el juez. Y cuando entra el juez, todos tienen que ponerse de pie. ¿Sí? Bueno, el Señor en el trono blanco, entra el juez con todos lo que le pertenece, que en este caso somos nosotros, que ya vamos allí con el Señor, lo vamos siguiendo. Pero están todos los acusados que salieron del infierno, que salieron de la gran tribulación, que salieron del milenio. Toda esta multitud que se encuentra entre millones de millones, desde Adán hasta el último que murió en el milenio en pecado, y van a ser llevados ante nuestro Señor para ser juzgados. En esta ocasión es cuando estos hombres le dicen: pero si en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, comimos en tus reuniones, predicaste en nuestras plazas. Y luego Él viene y les dice: nunca los conocí. La expresión conocer es una expresión media extraña a la cual se refiere. Es una expresión que se repite desde Génesis. Es increíble, pero es una expresión que para nosotros los humanos cristianos no nos es muy fácil expresarla. Cuando Adán se une a su esposa, dice: y la conoció. Quiere decir que tuvo relación con ella y nació Caín. Cuando
María dio a luz a Jesús, dice la escritura, y José no la conoció hasta que nació el Mesías. Y después se unió a ella y nació su primer hijo, o su segundo hijo en este caso. La palabra conocer, dice Jesucristo, yo nunca les conocí. Está diciendo, nunca tuve relación contigo. Nunca tuve ninguna relación íntima contigo. No está diciendo, no está hablando de sexo. Está hablando de una relación de espíritu. Dice Dios, yo no te conocí. Yo nunca estuve contigo. Tú dices que me escuchaste. Pues sí, puedes haber escuchado a muchas personas. Tú dices que me miraste, podías haber visto a muchas personas, pero tú y yo no tenemos ninguna relación. No hay ningún matrimonio entre tú y yo, o entre mí y tú. Los únicos que pasarán la eternidad con el Señor son los que son parte de la novia, que se convierten en la esposa, la iglesia. Todos los creyentes, a eso se está refiriendo el Señor. Yo no tengo relación con ustedes. Y cuando usted viene a su casa, viene para adorar a aquel con el cual usted está enamorado locamente y que está dispuesto a dar la vida por él. Y su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, a quien usted le debe no solamente los días que está viviendo, sino toda la eternidad le debe la vida. ¿Sí? Y el Señor está diciendo, yo no tengo ningún contacto con ustedes, pero mucha gente considera que sí tienen relación con Dios. Y la relación se adquiere con Dios cuando la persona le obedece a lo que Dios le establece. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 7:23, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Cuántos recuerdan? Ahorita voy a mencionar un versículo y voy a hablar de dos iglesias. La segunda iglesia y la penúltima o la sexta iglesia. Hay 7 iglesias que Dios les envía cartas a través del apóstol Pablo. Y en estas iglesias, según los estudiosos bíblicos, dicen que representan a la historia de la iglesia cristiana, desde el principio de la iglesia primitiva hasta el rapto de la iglesia. Que cada una representa de alguna manera un tiempo de esa historia. Y sí, muchas de las prácticas y similitudes que se manifiestan ahí manifiestan la historia de la humanidad o de los creyentes a través de estos 2000 años. Ahora, es importante que comprendamos nosotros. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando vinieron a Cristo, aquellos que ya tienen años, el amor y la pasión que sentían por la obra de Dios? ¿Cuántos, no es necesario que levanten su mano, pero cuántos sienten que su respeto, su obediencia, su reverencia a Dios ha ido menguando? No levante su mano. No es cuestión de avergonzar a nadie, porque aquí lo importante es que el Espíritu Santo te hable al corazón. Sí, que ahora muchos ya las cosas que antes, cuando vinieron a Cristo y que el Espíritu Santo había hecho una obra en nosotros tan hermosa, que el temor del Señor era nuestra sabiduría, que no hablábamos en forma liviana o de doble sentido, que no andábamos en busca de cosas ilusorias y vanidosas, sino que lo que queríamos era agradar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. En la ignorancia, en el poco conocimiento que teníamos, pero nuestro respeto a la obra de Dios era sublime, era divino. ¿Y qué pasa cuando conforme va pasando el tiempo? Nosotros los humanos vamos perdiendo el contacto con aquellas cosas que en algún momento adquirimos. Casi todo en nuestra vida, en nuestro caminar, se puede volver monótono si nosotros perdemos de vista el blanco al cual estamos tirando. ¿Sí? Y ese es el problema, que muchos cristianos inician bien, pero terminan por ninguna parte. Y el Señor Jesucristo es Dios que nos está hablando a través de su palabra. Yo no voy a volver, la apostasía se va a hacer manifiesta, pero que usted y yo no caigamos en las garras de la apostasía. Ponga atención a algo que voy a mencionar, que usted ya conoce. En las últimas décadas se ha levantado una revolución de un movimiento, de una nueva teología casi increíble. Ahorita la supuestamente iglesia creyente cristiana, está hablando de diferentes denominaciones. Ahorita los pleitos y las luchas, los estragos y los esfuerzos que hacen, y muchos de ellos entre las iglesias más organizadas, es que si sus ministros pueden ser ya ministros siendo homosexuales. Dice, pastor, ¿por qué habla de eso? Ya ve que es prohibido decirlo. Sí, es prohibido. ¿Sabe usted que en los medios de comunicación es prohibido mencionarlo? Pero déjeme decirle una cosa.
el Dios a quien usted y yo sirvemos no cambia. No va a cambiar. Pero ahorita si alguien dice algo de estas personas, se le considera una persona que odiosa, que odia, racista y de muchos otros nombres que se le dan. Pero el Dios que hizo descender fuego del cielo y consumió a Sodoma y a Gomorra, ese Dios no ha cambiado. El Dios que dice que los adúlteros y los fornicarios no van a entrar al reino de los cielos es el mismo Dios que dice que los homosexuales tampoco lo van a hacer. ¿Cómo es posible que ahora organizaciones bastante reconocidas en el ambiente religioso ya ahora hayan establecido ordenanzas que sus ministros sean ministros que no interesa con qué condición sexual se identifican? ¿Por qué lo menciono? Porque esto es a lo que se refería nuestro Señor Jesucristo. No nomás a esto, es una parte de ello, que no vendría él antes que se manifestase la apostasía. Y esta práctica, tanto que aún creyentes, verdaderos creyentes, cuando ya miran a una persona con estas inclinaciones, ya no lo pueden ver mal. No pueden decir absolutamente: oye, no está bien esa forma de vida, ¿por qué no vienes a Cristo, te arrepientes? Porque muchos de ellos dicen: pues soy cristiano. ¿Sí? Quiero decir con esto, iglesia, que debiéramos de preocuparnos bastante. Por una parte, que no seamos engañados por el espíritu de la apostasía, y por otra, estar contentos porque el Señor está a las puertas. Y los que le estemos esperando nos vamos, téngalo por seguro. Bendígalo con su ofrenda de palmas. Ponga atención en lo que dice nuestro Señor Cristo. Son 7 iglesias. A 2 de ellas el Señor no les dice ninguna cosa opuesta, ninguna cosa negativa. ¿No le parece extraño? De las 7 iglesias está la primitiva, y empiezan las iglesias, toman un tiempo de la historia, pero las únicas iglesias que no reciben reprensión es la iglesia segunda, Esmirna, y la otra iglesia es la sexta o la penúltima, que es la de Efesios. La iglesia de la Filadelfia, perdón. La iglesia de la Filadelfia, la Esmirna y Filadelfia son las únicas iglesias de las 7 que Dios no les reprende nada. A las otras iglesias, a la de Éfeso, la primera iglesia, Dios le reprende una expresión, y allí comienza la caída del pueblo creyente. Vean lo que dice en la primera iglesia y luego terminamos con la última. En la primera iglesia, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 4 y versículo 5, dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y qué, y arrepiéntete. Y esta expresión, aunque fue dada a una iglesia, sabemos que la palabra de Dios no solamente fue para un tiempo y un instante y solamente no, es para todo el tiempo. La palabra de Dios es viva, no cambia, no deja de existir. Y esa expresión que le dio el Señor a la iglesia de Éfeso es la misma expresión que nos da a las iglesias de estos tiempos, pero también es la misma expresión que Dios da a cada persona en particular. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando yo me convertí, mi esposa y yo, mis niños pequeños, Verónica acababa de nacer, bueno, nació pues ya como cristiana, ya nosotros siendo creyentes. Recuerdo que una de las cosas que, al menos personalmente lo digo, y mi esposa me apoyaba, era la cuestión económica. Eso no me preocupaba en lo más mínimo. Y no lo digo para quedar bien aquí con nadie, el Señor nos está escuchando. Y lo primero que hicimos es vender nuestra casa que habíamos construido para ir a predicarle a la familia. Yo quería que mi familia se arrepintiese y viniese al conocimiento del Señor. El Señor me concedió una de las bendiciones más hermosas que familia o persona puede recibir de parte de su Dios, es que muchos de los miembros de mi familia vinieron al conocimiento del Señor y siguen viniendo al conocimiento del Señor. Es un número muy grande ya. Lo que quiero mencionar es que las cosas materiales no me interesaban en ese momento. En lo más mínimo les ponía atención. Y una de las prácticas que influye mucho en la apostasía es la economía. La economía, la comodidad y la complacencia o los placeres. Esto afecta bastante al pueblo cristiano, tanto que influye tanto a que la persona se desprenda de sus compromisos y de su contacto con Dios por cuestiones de economía, por cuestiones de comodidad
o cuestiones de placer. Y muchos creyentes creen que el tener una vida más o menos buena, donde va, está bien con su familia, va a la iglesia cuando puede o tiene la oportunidad, pero la clave importante de su vida es el disfrutar de una vida acá en la tierra. Déjeme decirle que esas personas, o todos nosotros juntos, podemos estar cayendo donde nos estemos apartando de nuestro primer amor. Nuestro primer amor significa que Él lo es todo. Él está primero antes que ninguna otra cosa, que nuestra vida le pertenece a Él. Nuestro tiempo le pertenece al Señor. Nuestros bienes le pertenecen al Señor. Y debemos sentirnos las personas más felices de la vida, porque lo único que usted y yo tendremos por la eternidad es lo que hicimos en el Señor. Y aunque me canse de repetírselos, déjeme decirle, absolutamente nada de lo que tengas aquí, bendígalo si lo siente en su corazón. Hay personas que hace 30 años les mencionaba cosas muy similares y se alegraban cuando las mencionaba. Pero han pasado los años, las décadas, y ahora cuando las menciono se sienten que los están regañando, que los están exhortando, y se empiezan a incomodar. ¿Qué está pasando? El primer amor en ellos o en ellas ya no está como en el inicio. Y el Señor está diciendo, tengo una cosa, si usted mira las 7 iglesias, a todas el Señor les reconoce algo. Y usted lo va a ver. ¿Qué es ese algo? Tus obras. Conozco que tienes obras. Conozco que haces esto, haces aquello, haces esto otro. En todo estás, te involucras en muchas cosas, pero lo más importante lo has dejado a un lado: tu primer amor. El Señor debe de ser nuestro primer amor, iglesia. El Señor. Cuando usted y yo vengamos a la casa, el error que muchos cometen, y usted va a decir, ay pastor, siempre nos habla algo muy similar. Pues ¿qué puedo decirles? A esto me mandó el Señor. Pero déjame decirle, cuando nosotros los cristianos, y no solamente aquí en la iglesia Cristo Viene, en todas las iglesias lo oigo yo muy de continuo, no porque estoy escuchando sus prédicas, sino en las prácticas de las personas allá afuera. La mayoría de los cristianos, y aquí debe de grabárselo, la mayoría de los cristianos van a la iglesia para ser servidos. Vienen a la iglesia y si no se les sirve un buen platillo, se van desagusto, o perdieron su mañana o su tarde. Les voy a mencionar algo que es bíblico, para que nunca vuelva a acontecer, si es que logras dar la vuelta al disco, como dicen ahí, al cassette, dicen en aquellos tiempos. Ningún hombre o mujer que vaya a la presencia de Dios debe de llevar eso en su mente y nunca permitirlo, porque es un pecado ante Dios. Voy a ir a la iglesia para que me sirvan, para que me alimenten, para yo poder disfrutar de un buen tiempo, para que me den algo. Delante de Dios, nadie, ni en este tiempo, ni en los tiempos antiguos, ni en el tiempo futuro, debe ir uno al Señor para que el Señor le sirva a uno. El Señor no está para servirle a nadie, aunque nos sirve a todos en su infinita misericordia. Pero usted y yo no podemos ir en esa posición. Voy a ir a que me sirvan. Cuando usted aprenda cómo es que el Señor, qué fue lo que el Señor hizo a favor suyo, entonces se va a dar cuenta que cuando venga a la casa de Dios no viene para ser servido, sino para servir. Viene usted para servir a su Dios, para darle lo mejor de usted a su Dios. Y esto es bíblico, no es alguna interpretación mía o una doctrina mía, no. A la casa de Dios va uno a servir al Señor. Usted nomás imagínese que vaya a la casa de un rey o de un presidente de bastante reconocimiento y vaya que el presidente venga y le sirva. Y esto estamos hablando de un humano. Imagínese del creador del universo. Imagínese que no necesita ninguno de nosotros. Él sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Él es Dios y no va a dejar de ser Dios. Amén. Él no es por siempre. Y ese es un error muy profundo en el pueblo creyente. Muy profundo. Tanto que por un mal momento, una prédica que no le agradó, se apartan del Señor. Los mira, aunque aún cuando está uno predicando, se salen de los santuarios donde esté predicando la persona, porque algo no les pareció. Eso es un error gigantesco. Es la doctrina que fue instruido a nosotros, nos fue metida por ahí.
y hemos fracasado bastante en nuestra búsqueda y en nuestra comunión con el Señor. Mire, en los términos de política y en los términos de deporte se habla de una expresión de poner una vara para brincar esa vara, ¿verdad? Entre más bueno es el atleta, pues más alta es la vara, se la pone más alta para brincarla. Bueno, la religión, nosotros después de la reforma cristiana, a través de los hombres reformadores que trajeron el evangelio, que se permitió que las personas leyeran la Biblia, porque les era prohibido hacerlo. Después de la reforma, la vara nos la dejaron muy abajo al pueblo cristiano, muy abajo, porque la iglesia que la estaba controlando, el sistema, estaba por los suelos. Es más, si caminas con el pie arrastrando, no tropiezas en la vara, muy por el suelo. Pero la vara, para que usted y yo nos alineemos a lo que el Señor nos recomienda para tener esa vida abundante, es una vara que está lo suficiente altita. Y déjeme decirle por qué la podemos brincar. Porque el Señor ha puesto nuestros nombres y nuestras posiciones ahí arriba en los lugares celestiales. No nos ha puesto en la tierra. En la tierra nos domina el control de las leyes humanas y de las leyes de Dios. Pero ya como cristianos, dice en el libro de Efesios, que nuestro Señor nos ha puesto en los lugares celestiales, allá arriba de la tierra, arriba de las leyes. Por eso es que usted y yo podemos brincar, porque no andamos arrastrando nuestros pies, andamos volando con el Señor, por decirlo de esta manera. Sí. De manera que no hay razón alguna por la cual usted y yo debemos de fracasar en nuestro intento de servir a nuestro Señor, porque humanamente no lo lograríamos, pero con el Espíritu Santo de nuestro Dios todo lo podemos. Amén. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y dice ahí en el libro Filipenses 4:13. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Ahora ya para terminar, veamos la última iglesia. Segunda y sexta iglesia son a las que Dios nos reprende. A la primera las reprende, le reprende a todas las otras, pero la primera le da la caída de has dejado mi primer amor, o tu primer amor. Y terminamos con la última iglesia. En esta última iglesia, la iglesia anterior a ella, que no recrimina el Señor, es la iglesia Filadelfia, la cual todos los estudiosos bíblicos asumen que es la iglesia del rapto en la cual nos vamos. La iglesia de la Filadelfia, estúdiela para que usted mire lo que Dios dice de ella. Y termina con la iglesia que entrará en la gran tribulación. Algunos dicen que van a pasar por la gran tribulación. Bueno, si estás en la iglesia de la Odisea, claro que la vas a pasar. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 al 21. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué forma del Señor Jesucristo hablar, amén. Qué términos tan interesantes para que usted y yo los podamos entender. Dice, porque tú dices, yo soy rico. Esa es la condición de la iglesia en nuestros tiempos. Aunque siempre nos quejamos que no tenemos dinero, estamos como los ganaderos de México, donde yo crecí. Nunca tenían dinero, siempre se estaban muriendo de necesidad. Pero porque tú dices, yo soy rico, y así están las iglesias de nuestros tiempos, y así nos incluimos, me incluyo yo y todos nosotros. Nunca tenemos lo suficiente. Dice la palabra de Dios que el que ama el dinero jamás se sacia de él. Pero el Señor debe ser nuestro primer amor, iglesia, nuestro primer amor. Primero Él, segundo Él, tercero Él, y luego si hay más tiempo, otras cosas. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Al menos una cosa tenían estos hombres, eran honestos. Porque nosotros para decir eso, ni que estemos dando en oro, como el pato ese McDonald's, el pato ese que sale, Donald Duck, que se llama. A veces que anda nadando, no sé cuál es uno de los que nadan en el dinero y tiene un sobrinito que siempre lo anda recriminando. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Escúcheme, estas expresiones de Cristo, al que venciere. Recibimos a Cristo, ¿por qué nos lo concede? Por su infinita misericordia. Pero hay una lucha, hay una batalla que pelear. No es que ya recibimos a Cristo y ya vamos a danzar y a cantar y todo bien, no hay problema, no. Es una constante batalla. Vamos a tener que pelear la buena batalla, la buena guerra. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: he terminado la carrera. He peleado ¿qué? La batalla. He guardado la fe.
Por lo tanto, me está esperando la corona que el juez justo dará no solamente a mí, sino a todos que aman y esperan su venida. ¿Sí? Guardado. Es una batalla. Una batalla. El otro día andaba con un ministro. Digo, ya, Señor Dios, ya ni con quién juntarse uno aquí en este ambiente. Porque me junto con personas negociantes y la misma forma de hablar. Y ya trato de detenerlos y reprenderlos y se detienen un momento, pero luego pues es imposible que, ¿cómo es que a la jirafa no sé cuál es el que le dice cambiar las manchas que tiene? No es la jirafa, es otro animal. La cebra, sí, que cambie sus colores, ¿verdad? Y estas personas siguen actuando de la misma manera. Y el otro día que estaba con este ministro y estaba hablando, y para decirme algo que sale con unas expresiones tan vulgares, digo, wow, y que lo paro. Digo, pues ¿con quién, Señor? ¿Con quién poder uno hablar de una forma normal como cristianos? No como gente del mundo. Usted y yo somos diferentes. Aquella criada lo entendió cuando miró a Pedro que estaba allí en el patio donde llevaron a Jesucristo para ser juzgado, y le dicen, no, tú también eres uno de ellos, porque aún tu mismo hablar te manifiesta o te descubre. Y Pedro, para salvar el pellejo, como dicen vulgarmente en mi tierra, empezó a maldecir. Y yo no sé qué estos ministros que andarán haciendo, si andarán queriendo salvar el pellejo y empiezan a maldecir. Yo no sé cuál será el problema, pero un cristiano, no dejes que palabra obscena salga de tu boca. Así lo dice la Escritura. Que vuestro hablar glorifique a Dios y haga sentir bien a los oyentes. Amén. Y luego dice, sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué lindo. Tengo un perrillo yo que, imagínense, ese perrito allí, yo creo que atrae pulgas o no sé lo que traía el perro, porque realmente está rascando, se le hace por todos lados. Y en el infierno dice que el gusano es peor. Me imagino que va a ser peor que las pulgas, ¿no? Así, ay, pastor, qué cosa. Bueno, lo que está diciendo nuestro Señor es que la cosa va a estar fea. ¿Cuántos dicen amén? Pero los que pasemos la eternidad con nuestro Señor, los que terminemos la batalla, la carrera, peleemos la buena batalla, nos está esperando la corona que el Señor nos va a dar. Y ya no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Las cosas antiguas han pasado, todas son hechas nuevas. Le invito a que se ponga de pie. Gracias por escucharme. Que la palabra de nuestro Dios encuentre cavidad en su corazón, lo que el Espíritu Santo le acomode ahí en lo espiritual. Mientras el grupo pasa por acá unos momentos, ahí su rostro inclinado. Conforme usted sienta pasar a este altar, hágalo con toda la libertad de su corazón. Cualquier necesidad que tenga, preséntesela al Señor. No hay lugar más apropiado para presentarle nuestras necesidades a nuestro Dios como el altar de Él, donde Él es proclamado. Son oportunidades que Dios nos concede. Mientras tengamos vida, disfrutemos esas oportunidades que Dios nos da. Y allí, orando al Señor, medite en esto que el Señor Jesús le dice a la iglesia: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Medite cuál es su posición con respecto de su amor hacia el Señor, y no lo compare al hermano que está a su lado o a la hermana que usted conoce. Compárese a usted mismo. Usted mismo, porque si nos comparamos a otros no somos juiciosos, no hay sabiduría en nosotros. Comparemos a nosotros mismos. ¿Cómo está el amor mío para con Dios con respecto al que sentí cuando el Señor vino a mi vida, cuando Él me rescató? ¿Cuál es mi condición? De poco aprovecha que te sientas mal o te enojes conmigo o con el que te hable de la palabra de Dios. Eso de nada te va a ayudar. Solamente medita.
¿estaré en mejores condiciones espiritualmente a las que me encontraba cuando el Señor me rescató? Esa pregunta solamente Dios la conoce y tú te la puedes contestar también. Pero nosotros no vamos a llegarle nunca a la respuesta. No interesa lo que veamos con nuestros ojos. Eso solamente tú lo conoces y Dios. Adorémosle unos momentos con esta estrofa. Aprovechemos, va a ser unos momentos cortos, pero me gustaría que los aprovecháramos y lo adoráremos entonando este cántico a nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos tu nombre, señores. Todo Santo eres Dios. de ti. Yes. Es lo que yo anhelo, cerca de ti. Es donde quiero estar. Todo de ti. Es lo que yo anhelo, cerca de ti. Es donde quiero estar. Todo de ti. Es lo que yo anhelo, cerca de ti. Es donde quiero estar. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.